No es cierto que los cientos de miles de personas que desfilaron en la Plaza de la Revolución delante del retrato de Fidel Castro o que se agolparon en los márgenes de las carreteras del país para ver pasar, llorar y entristecerse ante la urna con las cenizas del líder, lo hicieron obligadas o en su totalidad movidas por la simulación. Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista cultural France 24 desde la Feria del Libro de Bogotá. Hoy nos acompaña un narrador que vive en México pero procede de Cuba. La isla es para Carlos Manuel Álvarez su origen literario y periodístico, pero sobre todo el leitmotiv de sus obras. Por ellas le han reconocido como uno de los grandes cronistas de nuestra actualidad. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Yanira, por la invitación. Tengo entendido que eres un amante del béisbol, así que voy a ir directa al home plate, si no te importa. 60 años de proyecto revolucionario en Cuba. Has nacido en pleno periodo especial. ¿Qué Cuba ves hoy, o qué Cuba tienes ante tus ojos, mejor dicho, hoy en día? Mira, es una Cuba que tiene distintas capas, las distintas capas que van desde la revolución hasta la degeneración de esa revolución en el hueso duro de una dictadura, y con décadas que se tienden a homogeneizar, pero que en realidad a veces tienen lógicas interiores que son muy distintas, ¿no? La Cuba de hoy es una suerte de supervivencia, de fragmento de cada uno de esos momentos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una Cuba con una presencia soviética muy fuerte en un momento, hay una Cuba que luego de la desintegración del bloque del Este se tiene que abrir un tanto al mercado y sobrevivir de alguna manera en condiciones muy precarias, de una pobreza casi extrema o extrema directamente, que es básicamente la generación. Yo soy de la generación que creció en una circunstancia como esa, una circunstancia un tanto menos cerrada, un poco menos cerrada que la que vivieron mis padres, por ejemplo, pero de una precariedad económica mucho más aguda. El país que hay hoy es una suerte de mezcla de todas esas capas históricas, temporales, también de todos los sentimientos a nivel social y a nivel individual que dejan cada uno de esos momentos de resignación, de frustración, también en algunos todavía de cierta seducción. Y es básicamente ese país, un país que, como puedes ver, no responde a una lógica muy precisa. A mí me parece que estamos en medio de un momento que parece estar yendo a la deriva. No hay un proyecto claro, de nada. En la feria, Carlos, presentas Los Caídos, es tu debut como novela. Sí. En ella nos muestras una familia cubana formada por 4 personas, en la que la mamá está enferma, el padre es hotelero, pero cree en la revolución cubana. El hijo es militar y está como a la espera de una invasión, por decirlo de alguna manera, y la hija también lucha, sobrevive en ese momento de escasez. ¿La familia es la máxima representación de una sociedad? Sí, para mí totalmente. Yo creo que es la manera concreta en que una sociedad primeramente se expresa, ¿no? Y cuando yo un poco salí de mi ámbito familiar, y creo que esto es algo reproducible a casi cada uno de nosotros, cuando salí de mi ámbito familiar y entré en un contexto donde establecía otra suerte de relaciones con otro tipo de personas y con otro tipo de negociación también, me di cuenta que cada una de esas lógicas ya estaban incluidas en mi familia sin yo saberlo, ¿no? Y que, o sea, que de alguna manera el modo es uno de los núcleos como más definidos en los que una sociedad se expresa. Y en el caso cubano, el grueso de las familias finalmente responden como a una lógica que no es solo íntima, no es solo individual, sino que está muy filtrada por un peso político, histórico muy fuerte de ciertos acontecimientos, ¿no? Pero esa caída que describes, que has dicho alguna vez, que es vertical, es hacia abajo, Sí. ¿no es una crítica muy dura? ¿No es un sentimiento muy de resignación también? Yo creo que es más bien un diagnóstico, más que una crítica. El ejercicio abierto y directo de la crítica me interesa hacerlo mucho más en el periodismo, y en el caso de la novela me interesaba más bien auscultar o definir un síntoma, que es el síntoma de esa caída. Es más bien como una suerte de descripción, aunque no lo parezca, introspectiva, ¿no? Y esa enfermedad que está en el caso de la madre de la novela y que ocurre de manera literal, me interesaba también porque podía funcionar como una suerte de alegoría de algo que trasciende el núcleo familiar
estricto, ¿no? Y habla un poco más allá de otras zonas también de la realidad cubana. Muy interesante es de Los Caídos, que la familia vive una historia del país, tiene una misma realidad, pero está como cruzada en convicciones porque son diferentes generaciones. Claro. En ese sentido, son casi dos memorias de Cuba, ¿es así, lo crees? Sí, y es sobre todo la lucha de esas dos memorias, ¿no? Es sobre todo la lucha de la imposición de la memoria y de la experiencia de una generación sobre otra, y cómo la generación que sucede a la generación que está en el núcleo fuerte de la revolución tiene todo el tiempo una lucha muy parricida por, que es mi caso, por ejemplo, una lucha muy parricida por no tener que asumir como propia una memoria que es ajena, ¿no? Una memoria que yo no estaría renuente a reivindicar, pero en cualquier caso con la que me interesa tener una relación de disputa, pero no una relación pasiva, de asumirla tal cual. No hay como tanto una memoria propia, sino más bien como todas las energías se van en que no nos pongan una memoria que no es nuestra. Pero no tenemos el tiempo para entonces generar nuestra propia memoria, ¿no? Hay que ser una generación tan desencantada, tan escéptica, tan dada rápidamente a la fuga, que es lo que suele pasar en mis años de manera mucho más puntual, ¿no? Has llegado a decir que la realidad cubana es mucho más compleja de lo que normalmente se muestra, sino que lo principal está debajo. ¿Eso lo quieres transmitir con, por ejemplo, La tarde de los sucesos definitivos, la obra de La tribu? Sí, es probable que eso pase casi en cualquier circunstancia, ¿no? Pero en el caso cubano, si hay una idea de Cuba que es básicamente ya un concepto y una abstracción que viene desde la revolución y viene también desde la contrapartida de esa revolución, y se establece un relato en un lenguaje, en unos términos que con el paso de los años desconoce por completo cualquier tipo de cambio con motores pequeños que haya ocurrido en ese territorio que intenta contar, ¿no? Y es básicamente los relatos que predominan a nivel mediático y también muchas veces a nivel intelectual sobre el tema Cuba son como pincelados o grandes brochazos sobre una escena que a mí me interesa mucho más tratar con un trazo fino, ¿no? Con un pincel como mucho de una línea mucho más leve y una línea incluso a veces mucho más difusa, no a grandes rasgos ni en un lenguaje que sea tan tremendista, rotundo y absoluto como muchas veces suele suceder. Sobre esto que hablamos me voy a apoyar en un compatriota tuyo, que es Norberto Fuentes, y hablabas de la memoria, es decir, él decía que su generación había tenido un tema del que hablar, la revolución, el proyecto revolucionario. ¿Tu generación qué narrativa puede proponer a partir de ahora? Yo estoy completamente en desacuerdo con Norberto Fuentes en casi todo, y ahí una vez más se equivoca. Mi generación tiene incluso, es que la idea de Norberto Fuentes de que tienen algo de contar, que es la revolución, trajo por otra parte muchos fracasos tras la idea muy ambiciosa. Y él expresa de eso. Porque por otra parte está bien, no creo que esté mal. Yo probablemente también hubiera sido víctima de lo mismo. La idea de contar la novela de la revolución, de hacer el libro de periodismo de la revolución, y detrás de esa especie de animal inexistente hay muchos proyectos que fracasan. A mí como tema, los que me da mi tiempo me parecen absolutamente genuinos. El tema del tedio, el tema del desencanto, el tema del desmoronamiento de algo, de la derrota de un proyecto, a mí me parece un tema fascinante. A mí me interesa, quizás estoy completamente adentro de mis circunstancias y quizás no puedo ver si eso tiene, ¿sabes?, como algunas debilidades a la hora si no es demasiado interesante, pero yo como lector me interesan mucho esos temas cuando han sucedido en otros contextos completamente diferentes al cubano. A mí yo creo que hay incluso el tema del fracaso de esa gesta es un gran tema, por otra parte, ¿no? Me parece a mí, más que no se cante en una clave elegíaca, es otra cuestión, pero ¿a quién le interesa una clave elegíaca hoy para algo, no? Carlos, al margen del tema, en cuanto a la forma, como decíamos, te han descrito como uno de los narradores nuevos latinoamericanos. De hecho, tenemos aquí presente un libro de Leila Guerriero. Ella misma te ha definido tu prosa, ¿no?, y la ha ensalzado. ¿De dónde nació esa pulsión por la escritura?
nace de la lectura. Es el único lugar que creo que puede nacer la pulsión por la escritura, que es siempre una consecuencia. Pero lo que uno es en primera instancia, lo que uno debiera hacer en última instancia es siempre ser lector, ¿no? Que es donde está la curiosidad, es donde está la pregunta, es donde está la duda y es donde siempre estás adentrando en zonas que desconoces. Y de esa experiencia vital que significa la lectura, todo lo que uno pueda traer a la escritura es lo que va a hacer que el ejercicio de escribir sea genuino, ¿no? De cuánto puede camuflarse en ese método, que es el método del lector, ¿no? ¿En qué estado estaría hoy la literatura en Cuba? Suele ser una literatura bastante provinciana, suele ser una literatura con una mirada bastante endógena sobre los acontecimientos y con una idea de excepcionalidad a veces que la hacen inteligible en otros contextos, incluso dentro de la misma lengua. Pero insisto, hay autores importantes, tanto dentro como fuera, que pueden salvar siempre la situación literaria en determinado momento, ¿no? Para ir concluyendo, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Carlos, me gustaría saber qué significa para ti ser escritor. Según lo que he leído en algunas otras entrevistas, has llegado a mencionar la palabra soledad, por ejemplo, en ese acto, pero no sé si con todo lo que veníamos hablando también es un combate, un recuerdo, la historia propia del lugar. Es que el ejercicio de la escritura es propiamente un ejercicio solitario, en un punto, creo yo, un ejercicio solitario que no quiere decir necesariamente que sea un ejercicio silencioso, es un ejercicio solitario que yo hago por lo general en medio de ruido, en medio de muchos ruidos que tú has mencionado. Hay siempre un ruido histórico, hay un ruido político, está el ruido de la tradición de la lengua. Entonces hay como muchas peleas dentro del ejercicio de la escritura, pero es una pelea donde yo creo que lo que tiene más o menos que quedar claro como ejercicio de honestidad, que no interviene ni te puede salvar ni condenar a nadie más que tú mismo. Ya en una situación muy determinada, creo yo, te salva de caer en todas las trampas que suelen tenderse en el ejercicio de la profesionalización de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? A no corromperte, a no trepar, a no medrar, ¿sabes? Como una serie de cosas que al final no van a salvar a la obra si la obra no puede salvarse por sí misma, ¿no? Uno lo único que tiene que hacer es escribir, tratar de escribir lo mejor posible, y el libro por sí solo, si vale, va a saber ubicarse y va a saber encontrar su lugar. O sea, la labor luego como de ir empujando el libro y haciendo algo que no se hizo propiamente en el ejercicio de la escritura, a mí me parece un ejercicio de corrupción que se practica más de lo que me gustaría, ¿no? Carlos, ha sido un placer tenerte en nuestro stand literario de France 24, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti por el tiempo y la conversación. Ya ustedes ya saben que tienen muchísima más cultura en France 24 y en france24.com.